Hola alumnos de Literatura 1. Les explico las actividades para esta semana número 3 del 5 al 9 de octubre. Lo que haremos en esta semana número 3 va a ser pues la actividad tercera, correspondiente a la semana, va a ser un cuadro comparativo de los géneros literarios. Lo que tenemos que ver primero para poder hacer esa actividad es leer las páginas 33 a 59 de la guía de actividades del alumno. La guía de actividades, pues les recuerdo que se trata de su libro de literatura 1. Miren, aquí está el libro de literatura. Vamos hasta la página 33. Aquí comienzan lo que son los géneros literarios, el cual es el tema para el trabajo de esta semana. No les voy a mostrar página por página, ahorita les voy a mostrar un documento que está hecho con base a eso. Vamos a volver a las instrucciones. Bueno, dice que tenemos que leer entonces ahí de la página 33 a la página 59 del manual, del libro de literatura. ¿Qué tenemos que hacer con esa información que está en esas páginas? Vamos a elaborar un cuadro comparativo, les decía, de los géneros literarios. Vamos a anotar cada género literario, sus características generales y los subgéneros que lo integran. Pueden apoyarse también en el siguiente video. O sea, si no es suficiente la información que tiene el manual y lo que ahorita les voy a mostrar en PowerPoint, también podemos basarnos en la información que está en este video, muchachos. Vamos a escribir el cuadro comparativo de forma clara y ordenada, utilizando una correcta ortografía. Bueno, miren, ya aquí en la parte de abajo ya tenemos el formato. Yo aquí les voy a mandar el formato del cuadro comparativo. Voy a hacer un poquito más pequeña la imagen para que se alcance a apreciar completo. Aquí tenemos ya el formato del cuadro comparativo, nada más para que lo llenemos. En la parte de arriba para poner el nombre y grupo, y luego pues ya todo lo demás pues corresponde a lo que es el cuadro comparativo con toda la información de los géneros literarios que les estoy solicitando. Simplemente hay que llenarlo. Vamos a revisar la información que ahorita les comentaba aquí en la parte de arriba, entre las páginas 33 y 59. Yo las tengo aquí de manera resumida, de manera abreviada, explicada con mis palabras para que sea más accesible la información. Bien, vamos a revisarla. Entonces, tenemos también este PowerPoint, muchachos. Aquí en este PowerPoint pues tenemos la información de todo el tema de lo que son los géneros literarios. Bien, los géneros literarios. Cabe recordar que la literatura pues es una de las 7 bellas artes, pero es un arte muy extensa, es un arte muy grande, involucra muchas cosas, tanto así que la literatura pues tiene que ser dividida en géneros para poderse revisar, y a su vez cada género literario se divide en subgéneros. Ahí podemos ver esa información a partir de la página 33. Vamos a seguir viendo el PowerPoint. Aquí tenemos esta imagen que yo pues la obtuve del manual de literatura. Tenemos aquí de cómo se dividen los géneros literarios. Son un total de 4. El género narrativo, el género dramático, el género lírico y el ensayo literario. Y más abajito pues podemos ver cómo se van generando los subgéneros de cada género literario. Vamos a revisarlos uno por uno. Miren, el género narrativo, muchachos. El género narrativo, como su nombre lo dice, pues son narraciones, son relatos, son historias que nos están contando. Aquí entre las características pues principales es que se escribe en prosa. Hay un narrador, por eso se le llama género narrativo. Se manejan varios personajes, cierto tiempo, cierto espacio, que puede ser real o ficticio, puede ser abierto o cerrado. Los subgéneros narrativos. Tenemos ahí subgéneros narrativos. Hay 4 menores y hay 4 mayores. Vamos a comenzar con los primeros 4 menores, y son 2 mayores nada más, corrigiendo. El primero de ellos es la fábula, muchachos. La fábula pues es una historia pues escrita en prosa. Los personajes son principalmente pues animales, en la mayoría de los casos, animales pues con características humanas o con ciertas cuestiones que los hacen asemejarse a las personas, a los seres humanos. Entre las características principales pues también está el que presenta una moraleja, una enseñanza ya al final, porque pues tiene que ver con la idiosincrasia, con la manera en cómo la sociedad se comporta. Ese es el primero y lo van a poder revisar a detalle. El siguiente es la epopeya. La epopeya pues es la narrativa más antigua, es el subgénero más antiguo. Incluso en ciertos libros pues se maneja como un antecedente de la novela. Es un poquito diferente a la novela porque es muy común encontrarla escrita en verso. Les decía ahorita que la narrativa, el género narrativo pues utiliza principalmente la prosa. En el caso de la epopeya también es común que se utilice el verso.
Son historias fantásticas, habla acerca de batallas entre dioses y seres humanos, seres sobrenaturales. Está escrita en episodios. Les digo, es tan antigua que principalmente pues se transmitía de manera oral y ya después pues fueron escritas. Los siguientes dos subgéneros narrativos menores, la leyenda y el mito, muchachos. La leyenda, primeramente, pues nos transmite historias que en un principio pues tienen un origen colectivo. Un origen colectivo quiere decir que son creadas por el pueblo. A lo mejor pudiera ser que en un principio estaba basada en hechos reales y luego pues ya se involucran acontecimientos pues que son de carácter a lo mejor sobrenatural o fantástico. Otra de las características pues es que una leyenda se adapta a la zona en la cual es contada. Por lo tanto, pues hay modificaciones, algunas cuestiones se cambian. Por ejemplo, hablar de la Llorona en los pueblos del centro y sur de México, pues es diferente a la versión que se cuenta en la parte norte de nuestro país. El mito. No hay que confundirlo porque es probable que pudiéramos confundir el mito con la leyenda. Son historias diferentes. El caso del mito tiene una cuestión divina ahí particularmente. Involucra lo divino, involucra a dioses, porque el mito pues nos relata historias con respecto a alguna cuestión que pudiera ser hasta cierto punto de carácter religiosa. Habla acerca ahí de los orígenes del mundo o algunos acontecimientos que son relevantes para la humanidad. Sí son un poquito diferentes las historias que corresponden al mito a las historias que corresponden a la leyenda. Y los otros dos subgéneros narrativos son los mayores, el cuento y la novela. También son diferentes a los 4 anteriores. El cuento, muchachos, pues es una historia poco compleja, es una historia con pocos personajes, la trama es sencilla, gira con respecto a un solo tema. ¿Por qué? Porque el cuento es principalmente una narración dirigida para niños, pues por lo tanto tiene que ser sencilla de entender. La novela por otra parte pues va para un público un poquito diferente al de los cuentos. La novela sigue la misma secuencia, la misma estructura que el cuento, pero lo hace de manera más compleja. Maneja más personajes, la trama se vuelve un poquito más confusa porque a lo mejor hay varios temas ahí de por medio. El ambiente, el espacio, todo ese tipo de cuestiones lo vuelven más complejo que lo que es el cuento. Es la misma estructura pero más compleja porque va para un público pues un poquito diferente, un público un poquito más grande. Esos son los subgéneros narrativos. Ahora vamos a revisar el siguiente género literario. Es el género lírico, muchachos. Aquí un detalle importante. En literatura 1 nada más vamos a ver lo que es el género narrativo. Les platico ahorita brevemente lo que es el género lírico y el género dramático, al igual lo que es el ensayo literario, pues porque es parte de lo que es la literatura. Pero eso ya serían temas que se van a ver más a detalle en literatura 2 de cuarto semestre. Bueno, el género lírico, muchachos, aplica para lo que es la poesía. Se le llama género lírico o género poético. Aquí involucra mucho lo que son los sentimientos, las emociones, las ideas, porque es ¿cómo pudiéramos decirlo? Es el género más subjetivo de los géneros literarios. Es bastante sentimental, muchachos. En un texto lírico, pues el autor expresa pues su manera íntima, subjetiva y personal de ver el mundo. La poesía, las canciones, los himnos, todo esto forma parte de lo que es el género lírico. Veamos el siguiente. Está escrito principalmente en verso. Un detalle muy importante. Ahora sí, veamos el siguiente género literario. Es el género dramático, muchachos. El género dramático o género teatral también es conocido con ese nombre. El género dramático, pues, son obras de teatro. Son primeramente, pues, los guiones escritos de una obra de teatro. Una obra de teatro escrita, pues, no está hecha con la finalidad única de ser leída. Está hecha para después ser puesta en escena a través de personajes. Son historias que se relatan, pero son historias diferentes a la forma en cómo se van desarrollando en el género narrativo, porque aquí pues no tenemos un narrador. Aquí son los personajes los que a través de los diálogos y a través de las acotaciones pues van desarrollando la historia. Veamos el último género literario, el ensayo literario, muchachos. El ensayo literario pues consiste en un escrito, en una redacción en la cual el autor pues plantea sus opiniones, sus puntos de vista, sus juicios de valor
con respecto a un tema. Está hecho para que el autor exprese lo que él piense. Desde luego, siempre basándose en argumentos. Tiene que decir el por qué. Es válido que haga críticas, por ejemplo, pero tiene que argumentar su crítica. A grandes rasgos, muchachos, estos son los géneros literarios. Bien, vamos a regresar a lo que son las instrucciones. Entonces, muchachos, ya con esto, pues ya tenemos todo lo necesario para nosotros llenar este cuadro comparativo que ahorita les comentaba. Aquí tenemos el formato. Esto se los voy a mandar junto con el PowerPoint. Ustedes ya tienen toda la información necesaria para llenar el cuadro comparativo. Igual, lo podemos hacer en computadora llenando este formato que ya les mostré, o si no, lo pueden hacer a mano, nada más hay que seguir el formato, que tenga toda la información, y de cualquiera de las dos maneras, pues el trabajo es válido, muchachos. Bueno, yo con esto cierro, yo con esto termino, muchachos. Muchas gracias por su atención.